Bienvenido y bienvenida al podcast La Pirámide de la Plenitud con Nuria. Yo soy Nuria. En este episodio de hoy, denominado Hay que ser positivo, sé positivo, que incluyo en el programa de inteligencia emocional, pondré foco en la importancia de realizar una importante distinción entre tener que estar todo el día contento y el poder reconocer que aun en los días más difíciles puedes conectar con la fe de que todo va a ir a mejor. Y caso de que no fuera así, es porque la situación es maestra y nos viene a enseñar para que ganemos sabiduría. Me voy a apoyar para ello en la lectura de un artículo que lleva el mismo nombre de este podcast y lo escribí allá por el 2 de mayo de 2020. Una etapa que por supuesto recordaremos todos por la dureza que vivimos. Como vengo diciendo en los últimos podcasts, si no te resuena esta información o no es lo que deseas escuchar, no le falta ni le sobra nada al podcast, ni a mi enfoque, ni a mí. Es simplemente que no te diste cuenta de que somos incompatibles y este no es tu espacio. Es solo apto para personas que están comprometidas con una verdadera alquimia en el camino hacia el ser. Y es tu labor y tu responsabilidad reconocer quiénes son tus referentes. Y eso implica dejar de querer cambiar a los demás y hacer críticas destructivas que no suman ni nutren. Es muy simple. Si ves que no es tu sitio, muévete. Y así te sumarás tú a ti mismo o a ti misma y te nutrirás tú a ti mismo o a ti misma. Sí te pido que si percibes valioso el material que escuchas y te apoya en tu camino, también es un acto de conciencia el apoyar el canal y los programas, tanto de relaciones, de desarrollo personal como de inteligencia emocional. ¿Y por qué? Porque básicamente un acto de conciencia es ser justo a la hora de recibir y dar en el mismo valor que estás recibiendo. ¿Cómo me puedes apoyar? Siguiendo los podcasts, dándole me gusta, compartiéndolos y así podamos hacer que estos materiales gratuitos lleguen a muchas más personas y por ende la conciencia cada vez sea más extendida como una forma de vida. Así que sin más retrasos, comenzamos. Lectura del artículo Hay que ser positivo, sé positivo. Desmontando el distorsionado paradigma del optimismo para poder asentar un verdadero optimismo consciente. Hace algunos años que vengo observando esto y me he decidido a hacer una reflexión sobre lo aprendido en este tema. ¿No te ha pasado en esta cuarentena, sobre todo eso de que compartías una situación de algún tipo y alguien te ponía un tapaboca diciendo hay que ser positivo, sé positivo? Pues a mí sí me ha pasado. Un tapaboca. Parece que hemos huido de la negatividad para ir negándola o riñendo con ello o tildando todo lo que no sea bailar al son de lo que toca las palmas. Esto es dañino. Sí, literal, dañino. Solo abre la puerta a perder el espíritu crítico y esto es distinto a abrir la puerta a la crítica porque sí. He llegado a vivir por años en determinados ámbitos el miedo de que me dijeran negativa, ya que la moda era ser positivo. Y yo con ello negué mis verdaderas opiniones, negué mi honestidad, mi sinceridad, mi madurez, mi crecimiento, me negué el poder ver lo que no funcionaba para poder crecer, me negué una realidad dañina que vivía, y me obligué a vivir experiencias que no compensaban. El falso optimismo o falso positivismo, ¿cuánto mal hace? Para mí, el verdadero optimismo o positivismo es ver lo que hay tal cual. Tenemos unas gafas, cada uno de nosotros, por lo que lo obvio es complicado de verlo. Nuestra personalidad tiñe todo lo que en la vida es. El dinero, los coches, los trabajos, las relaciones, las parejas, las familias y un largo etcétera, simplemente son. Pero nuestras experiencias, creencias y juicios nos impulsan a verlos de un modo o de otro. Y esto es normal. Podemos dejar ya de quitar la normalidad a lo que la tiene por ende.
Positivismo, para mí, como la verdadera realidad mencionada, y reconocer que la esperanza de un mejor mañana depara, que esto te hace desarrollar nuevas virtudes, que te genera un reto en la vida, que puedes crecer aunque hoy tu cara sea de seriedad y que estés muy jodido. Claro que sí. Mañana puede que ya asientes la situación de una forma mejor y lo puedas encajar desde otro lugar. La dureza de la situación seguro que no se va a ir, pero hay posibilidades de ganar otras cosas en el camino. Eso de, joder, he perdido mi trabajo, qué suerte, la vida me depara algo mejor. Bueno, mira, eso no es normal. De hecho, las emociones necesitan su tiempo, su espacio. Yo lo he hecho y los duelos, si no los haces, se acumulan. Y créeme que no es nada de agradable comerse 40 tartas seguidas, por muy buenas que estén y que fueran. Imagínate ponerte al día emocionalmente de todo lo que has bloqueado o que has negado. Yo personalmente no lo recomiendo. Obviamente está a la orden del día porque no nos enseñaron mucho de inteligencia emocional y ahora lo que parece que se establece como tal es hacer lo mismo pero encubierto de una frase como es sé positivo, hay que ser positivo. Mucho cuidado con esto, ¿eh? Solo si nos dejamos reconocer nuestra verdad, nuestra mirada, nuestra dificultad, es como podremos aceptarlo y desde ahí cambiar esa mirada. ¿Cuál es la diferencia entre esto último y lo que observo? Que hay veces que compartimos con alguien y pareciera que tristeza, enfado, miedos, quejas de nuestras situaciones, malestares, dolores, recuerdos dolorosos, situaciones complicadas. Es como si tuviéramos que echarlas fuera de nuestra vida. Me llega una malinterpretación de frases como saca la negatividad de tu vida, elimina a las personas negativas de tu vida y un sinfín de estas frases que pueblan internet. Esto que digo va en pos de acoger esa negatividad y de insertarla entonces en nuestras vidas. Y te digo, ni de coña, perdón por la expresión. Pero es que bien sabemos que somos personas con todas las energías emocionales en nuestro cuerpo y con más de 70.000 pensamientos diarios en nuestras cabezas. Cuando tú haces ese juicio, amigo o amiga, perdona, pero estás en la negatividad y ni lo has visto. Y ciertamente, si nuestra brujita de la barriga nos dice que alguien no nos conviene, no trata de sacar la negatividad de tu vida, sino de ser coherente con tu propia opinión y con tu sentir. Es que es así de simple. Esta negatividad y reactividad ante lo negativo puede tratarse de proyecciones. Puede tratarse de miedos a emociones que no sabemos manejar. Puede tratarse de miedo a conversaciones difíciles. Puede tratarse de dificultades a que nos confronten. Puede ser que sea motivado porque quieras evitar pensar sobre situaciones que te supongan cambios en tu vida. Puede tratarse de aceptar una situación grave y tapar la cabeza bajo una manta hasta que se nos suben encima las situaciones. Y se puede tratar de un sinfín de situaciones, las que se pueden dar cuando alguien menciona estas maravillosas frases de hay que ser positivo, sé positivo. Y es que se quedan tan anchos y tan panchos, porque así creen que la negatividad quedó en ti. Y que fuera de su mundo es donde anda ese infierno, esa negatividad. Vaya por Dios, qué mal andamos los que vemos que la vida es difícil en ocasiones y la solución positiva que nos queda es aprender de ella ante la adversidad. Qué grandeza perdemos por el camino. ¿Por qué? Porque la perseverancia y la resiliencia son fundamentales. Y para ello, lo primero es reconocer que la situación o la forma en que la vemos nos resulta un reto.
Y eso es ver que hay negatividad o resistencias a la situación que simplemente es en mayúscula. Nuestra mente necesita su proceso y también las emociones que la acompañan. Mira, son muchas las situaciones complejas que he debido vivir en los más de 40 tacos que porto. Y lo cierto es que cuando peor ha ido la cosa, ha sido cuando interpretaba malamente la positividad. Y entonces me llegaban de golpe todos los pensamientos, las emociones y las situaciones que no había querido atajar a tiempo. Y de eso, de los lechazos, es de lo que he aprendido. Sacar rendimiento a lo que vivimos, y no fue agradable, requiere también de positivismo. Cuando la vida nos pone pruebas complicadas delante según lo que viví, lo que nos da fuerza y energía, por ser positivos, es verlo como un reto, objetivizarnos algo hacia lo que queremos alcanzar o llegar en ese reto para crecer y mejorar. Es ver qué nos enseña esto que vivimos, qué dificultades reconocemos y transformarlo todo ello en aprendizaje, sentarnos a querer ver qué pensamientos, juicios, críticas o interpretaciones estamos haciendo de nosotros o de otros en toda esa situación para que se nos haga tan ardua, y entonces ahora sí, desde ahí, con el espíritu crítico, decidir si eso que vivimos nos lo merecemos o no, y elegir unas conductas adecuadas. Y durante ese proceso, sentir agotamiento y cansancio, y hasta la queja, se hace necesario. Es necesario permitirnos esos procesos. De otro modo, si ello existe y lo bloqueamos, nos hacemos un flaco favor. Escuchar las quejas, escuchar el dolor, escuchar el cansancio, escuchar la tristeza, escuchar los miedos y la angustia, escuchar el malestar que pueda ir apareciendo y legitimarlo es esencial. Y solo desde ahí podemos elegir dejar de enfocarnos en eso, en esa situación que emerge, y seguir positivos y optimistas en que a pesar de todo lo vamos a poder lograr. Hay veces que vivimos situaciones graves, casos graves de enfermedad o de situación laboral y económicas muy difíciles. Y hay personas que creen que ser positivos es tratar de anular ese sentir y pegarte una palmadita en la espalda y decirte: ¡hala! Pues ahora a ser positivos. Otro tapabocas. Para mí es como si alguien te dijera: mi padre tiene cáncer, pero bueno, mira, no va a morir mañana, ¿sabes? Y lo irónico es que la gente te toca las palmas creyendo que eso sea ser positivo. Porque el peso de no saber gestionar ese dolor, o de creer que si no toman ciertas actitudes puede ser tildado de negatividad, es lo que les mueve. Es decir, les mueve el miedo. Y mi pregunta es: ¿desde cuándo, que me lo digan a mí, el miedo es positividad? Es graciosa la cantidad de situaciones que podemos ejemplificar de este tipo. Sentirte triste, enfadado, angustiado, indignado por una situación complicada, con miedos, etc., no es ser negativo. Es ser un ser humano. ¡Qué absurdo vivimos! Necesitamos humanos que nos permitan dejarnos ser humanos sin que nos etiqueten, nos juzguen o nos quieran clasificar. Yo me río de esta tontería y de este absurdo, porque es que de verdad que llegamos al absurdo en ocasiones. Y pensar de muchas maneras que no nos ayudan muchas veces es simplemente que estamos escuchando partes de nuestra mente que no nos ayudan, y una buena conversación donde desahogarnos, donde ver que nos estamos enganchando en alguna forma distorsionada de ver la realidad, o que estamos volviendo a exigirnos ser buenitos y nos culpamos por no haberlo hecho bien, o que nos ha puesto en contacto con un aprendizaje que necesitábamos hacer. Y si nos lanzan ese tapabocas, evidentemente ya no podremos procesarlo, ya no podremos salir a una nueva forma de ver la situación. Aboguemos por dejarnos ser humanos y poder ser libres de expresar, porque es sumamente necesario. Lo más recomendable es compartir con personas que no nos hagan el juicio del positivismo y que reconozcan que todos vinimos a aprender.
a aprender a gestionar nuestras emociones, a poder ser libres de condenas mentales, a poder reconocer que nos cuestan determinados retos y que necesitamos seguir adelante tras desahogos, cambiar formas de ver la situación y elegir nuevas acciones. Y esto implica necesariamente poner encima de la mesa lo que honestamente pensamos, vemos y hacemos. Y si alguien enfrente se la quiere dar de positivo y negar que podamos sacarlo, honestamente, te digo ya directamente, no es el sitio más apropiado para ti. Busca a esas personas que sepan escucharte, apoyarte en ese dolor, en esa discordia interna que vives y que no quieran hacerte ver su forma de fantasear. Necesitamos antes que nada aceptar qué forma de ver tenemos y que nos está alejando de sentirnos cómodos de verla, el que viene creyéndose más positivo por juzgar negativamente tu forma de ver la situación. Quizá fuiste tú más positivo al tener la esperanza de que alguien así te pudiera acompañar. Pues no lo sabemos. Mira, no vinimos a ser positivos, sino a sacar la negatividad que todos tenemos dentro y a calmar nuestra mente y nuestras emociones, para que desde ahí podamos afrontar la vida con otra mente y otras gafas. De esta no te salva ni el tato. Puede que al negarlas lleguemos a estar incluso en enfermedades mentales, en enfermedades emocionales o incluso físicas. Bueno, cada uno lo hace lo mejor que puede, y si encima nos ponen un saco más a la espalda que se llame positividad, hay que ser positivo, aunque ni lo sientas. Dura tarea, ciertamente. Hay veces que la vida en nuestro presente es una verdadera trastada, por decirlo bonito, y nos mantiene en pie el optimismo de creer, de tener la fe y la confianza en que todo va a pasar. Como ya pudimos vivir en situaciones anteriores cuando creíamos que no habría una salida para nosotros. Y que sí la hubo finalmente. Pero para ello hemos de ver nuestro presente, el dolor que nos causa, dejarnos sentir tal dolor, poner encima de la mesa esas creencias y la forma de ver la vida que nos hace muy difícil llegar a comenzar a dar pasos hacia ese primer paso necesario. Y nada más que esos actos ya es ser positivo. Las baratijas de frases hechas muchas veces nos hacen sentir más fuera de lugar o más incapaces. Y demasiado dura se nos hace la vida en determinados momentos, como para que encima nos pongamos nosotros también más trabas. Es un proceso. Por ejemplo, el mindfulness es una herramienta para poder hacer todo este proceso, para poder aceptar sin juicio nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras percepciones. Y ayuda mucho a poder sostener y a afrontar mucho de lo que nos pasa dentro cuando la vida decide hacer de nuestro espacio un país arrasado por un tsunami. Y ser responsables en ese momento es afrontar esa destrucción. Y las frases optimistas que ayudan a motivarte son las clásicas sobre las crisis que motivan a reconocer una profunda transformación. Por ejemplo, todo pasa, todo llega. E igualmente, muchas veces, lo único que necesitamos es llorar profundamente por el dolor que tenemos. Y perdóneme a mí, ese optimista entendido en no sé qué diccionario de la positividad, que no hay mayor sonrisa y alegría que la que viene de alguien que lloró bien hondo y se rompió muy adentro y que se levanta sabiendo que ya hay un trecho hecho y que mucho de lo malo ya pasó. Legitimemos este optimismo, legitimemos los lechazos bien pegados y los fracasos que nos hacen reinventarnos y que desde luego requieren de escuchar mucho dolor, mucho miedo y mucho enfado. Seamos, y me lo pido también a mí misma, menos críticos con nosotros mismos por ser seres humanos y acompañémonos de corazones honestos que comprendan el dolor
y nos ayuden a querer mirar la situación de otro modo, sin tener que pasar por esa frase que me toca bastante la moral. Hay que ser positivo, sé positivo. Yo en silencio llamo a aquellos que me quieren adoctrinar con su forma de positivismo distorsionado, los aleccionadores del positivismo. Como si el estar vivos y seguir bromeando, sonriendo, bailando, cantando, queriendo seguir y levantarnos con ánimos en un nuevo día a pesar de las dificultades y de las situaciones tan complejas que sostenemos, no fuera prueba suficiente y evidente de que somos positivos. Solo te digo que mucho ánimo en este camino y en las dificultades que atravieses. Nadie nos dijo que fuera fácil la vida, pero tampoco nos avisaron de que habría momentos en que no querríamos siquiera ni vivir, como dice Manu Carrasco en su canción. Y te voy a dejar por aquí su letra leída para que puedas comprender muchas veces qué es ser humano. Como dice Manu Carrasco, no soy ejemplo para nada ni para nadie. Tengo miserias como cualquiera de ustedes. 14 marcas que me duelen en el alma y 100 defectos que me siguen y no aprenden. Las dudas se divierten, no descansan nunca, como los miedos que siempre estarán presentes. A veces sonrío sin ganas y al revés. A nadie importa, nadie tiene que saber, y aunque las cosas con el tiempo no se olvidan, voy a estar más alerta, más tiempo conmigo, que cada vez soy más consciente de que la vida, sin darnos cuenta, se consume en un suspiro. Voy a quererme para quererte mucho más. Voy a tratar de ser mejor y voy a tratar de ser más valiente. Es el momento de enfrentarse a la verdad, que ya está bien de procurar y perder siempre. Yo recuerdo que un día fui fuerte. Yo recuerdo que no juzgué a nadie, porque cuando yo me siento débil, aún sigo queriendo meterme. Qué duro es a veces vivir, pero es preferible sentir, aunque nos duela la verdad, siendo uno mismo en cualquier parte. Y ahora que entiendo lo que mis padres de niño siempre decían con el corazón temblando, nunca te fíes del que quiera ser tu amigo, que con un caramelo te mete en el saco. Y piensa si eres uno más de los que estrellan su tiempo en un televisor de color rosa. Y es verdad, yo fui doté, ¿qué te molesta? Si no te gusta otra cosa, mariposa, y si a un amigo que no tenemos remedio abrir el corazón siempre nos sale caro. Que no me importa lo perdido, si es sincero, a mí me importa todo el vino derramado. Yo que forjé mi historia con los buscavidas, pierden el tiempo los que intentan que me frene. Por eso, ahora, si me escuchas, no te rindas, siéntete libre y orgulloso de quién eres. Yo recuerdo que un día fui fuerte, yo recuerdo que un día no juzgué a nadie, porque cuando me siento débil, aún sigo queriendo meterme. Qué duro es a veces vivir, pero es preferible sentir aunque nos duela la verdad, aunque nos duela. Siendo uno mismo en cualquier parte. En el espejo, las ojeras me contaron aquellas noches de cuánto la eché de menos. En la locura, asesinando las llamadas, y cada muerte despertaba un nuevo intento. No quiso verme y ahora es quien me anda buscando. Yo no es que quiera que me encuentre, es que mi sueño lo estoy viviendo como una mujer sincera. Ella es la reina y tú una princesa del cuento. Que no se trata de quererse más que nadie. ¿Y por qué piensas que yo me lo monto de artista? Más bien me pasa lo contrario muchas veces. También me siento pequeñito en esta vida. Pero vale la pena pelear por nuestros sueños. Vale la pena equivocarse y levantarse. Vale la pena liberarse y ser el dueño de la verdad siendo uno mismo en cualquier parte. Porque yo recuerdo que un día fui fuerte y yo recuerdo que no juzgué a nadie. Porque cuando yo me siento débil, aún sigo queriendo meterme. Qué duro es a veces vivir, pero es preferible sentir, siendo uno mismo en cualquier parte. Antes de seguir con la reflexión, tras esta lectura del artículo,
comentarte que puedes conocer los servicios tanto de sesiones individuales, de divulgación con charlas y conferencias, así como de preparación en el sistema de la pirámide de la plenitud para profesionales del sector. Todo ello lo encuentras en lapiramidedelaplenitude.com en la pestaña Colaboramos. Además, puedes conocer en la escuela lapiramidedelaplenitude.es los cursos de respeto, crítica constructiva, liberación de sabotajes con los que logras mejoras en tu educación y en tu desarrollo personal. Así como podrás conocer todos los libros disponibles en Amazon. Bien, pues tras la lectura de este artículo, hoy haré una muy breve reflexión. Por una parte, quiero reflexionar sobre una reacción social que es muy común. A día de hoy son muchas las personas que quedaron decepcionadas del optimismo falso que describo en este artículo. Si conoces mi trabajo, si has leído mis artículos y mis libros o has escuchado podcasts, mi visión está muy alejada de este falso optimismo. Por años hube de librar una batalla interna en mi polaridad de la negación de la negatividad, así como el otro polo, la negatividad. Escribí un artículo que conforma un patrón, el análisis de un patrón que he incluido en un nuevo libro que estoy a punto de lanzar, que se denomina Guía para la sanación de patrones, manifestar la familia del alma. Bien, pues en ese artículo que he creado, expreso que vivimos un proceso de polaridad, en la cual tenemos en un polo la negación absoluta de lo emocional, como describía en el texto, y en el otro polo absolutamente contrario está la negatividad drama, el perdernos rotundamente en ese drama, en esa negatividad, ¿no? Y justamente en el centro de la polaridad, ese centro conciencia, está la sabiduría de la vida, el saber tener el justo punto en el cual ni te pierdes en la negatividad del drama, pero tampoco te pierdes en la desconexión y negación de la realidad humana. Y de ello va este artículo que te acabo de leer, ¿no? Del aprendizaje para salir de los polos de esta polaridad y lograr ese centro asertivo, sabiduría de vida. En cambio, hay muchas personas que de este polo han viajado al polo opuesto. Es decir, que se han alojado en el rechazo del falso optimismo y se han erigido en contra del desarrollo personal y del coaching, como si tuvieran ellos toda la culpa de todo. No, la culpa la tiene esto del falso optimismo, no, la tiene el ser humano por no saber gestionar su inteligencia emocional y por haberlo llevado como profesional, esa carencia como profesional, a explicar cuestiones que no son reales, porque no están vividas desde la profunda alquimia de la oscuridad. Me resulta un tanto infantil el que se culpe a una profesión o a un proceso de crecimiento, de hecho, partiendo de la base de que sean malentendidos o sean mal comprendidos, de haber asumido como una verdad durante un periodo de tiempo estas distorsiones y que no nos benefician. Pero así es el ego insano, tiene que buscar culpables y se le ha echado la culpa al desarrollo personal y al coaching. La calidad de los procesos es lo que realmente propugno, porque esa es la verdadera salida. Procesos con eficacia, eficiencia y solidez. Reconocer los dos polos de la polaridad que te acabo de describir, negación y apego absoluto a la negatividad, reconocer esta polaridad en el sector de la salud mental y del desarrollo personal y elegir lograr el asentar el término medio, el punto de conciencia y sabiduría, ese centro asertivo. Eso es lo que transmito en este artículo. Y te pregunto, ¿tú has vivido el polo de creer que debías anular tu verdad y ser positivo a toda costa? ¿Ya te ha emergido esa reacción hacia el polo opuesto, ¿no? De declararte en lucha contra el coaching y contra el desarrollo personal? ¿Ya te ha sucedido? ¿O has madurado y has logrado la sabiduría para poder comprender que la vida es lograr un centro asertivo y que nadie tiene culpa de ello, sin nuestro proceso evolutivo y nuestro nivel de conciencia para haber aceptado lo que no era una verdad? ¿Cómo recibes
toda esta confrontación terapéutica y educativa que estoy realizando en este podcast. ¿Cómo te llega? Hay muchas personas que no les gusta para nada esta confrontación, porque reconocer desde la vulnerabilidad que nos equivocamos, que hemos estado haciendo enfoques que no eran realistas y que no hemos de culpar a nadie, esa vulnerabilidad nos lleva a la humildad de reconocer que nos hemos equivocado nosotros al elegirlo y que somos nosotros los que hemos de resolverlo. Y muchas veces no gusta esta confrontación. De hecho, te digo, el coaching no trata de negar la realidad esa de la malinterpretación que llevan a cabo muchos desconocedores realmente de lo que es esta profesión. Y esa mala fama, ¿no?, que han generado también muchos profesionales que no hicieron un proceso honesto de transformación alquímica de su oscuridad y que se convirtieron y se denominaron en coaches, ¿no? Pero por ello no podemos totalizar y sobregeneralizar todo un sector, porque entonces lo que nosotros estamos haciendo es una distorsión cognitiva en nosotros mismos. Ponemos entonces en evidencia que nosotros también estamos haciendo una distorsión de la realidad. Es decir, la hacían aquellos profesionales que se han equivocado porque no han hecho un proceso consciente en su camino, y ahora nosotros también lo estamos haciendo porque no hemos hecho un proceso consciente de sabiduría y de responsabilidad, de humildad y vulnerabilidad. Y entonces hacemos una sobregeneralización y decimos que la culpa la tiene el sector completo del coaching. Lo que necesitamos hacer es ver una visión múltiple. Una visión múltiple. Y desde esa mirada podemos ver que hay multitud de experiencias en la vida, multitud de profesionales en la vida, y que no todo profesional es una persona comprometida con su verdad. Y eso es una realidad. Entonces, hay muchos niveles de conciencia dentro de los profesionales de salud mental y de coaching y de desarrollo personal. Y hemos de reconocer nosotros cuál es la verdad que queremos instaurar. Un polo, otro polo, o lograr el centro asertivo. Y para ello, en base a lo que nosotros queramos lograr, tendremos que analizar los profesionales que tenemos enfrente e identificar cuál es su verdadero nivel de conciencia. Esa es nuestra labor. No cortar por lo sano radicalmente y decir que todos los profesionales que trabajan para lograr el avance en la vida con optimismo son personas que tienen una desconexión de la realidad. Eso es falso, eso es falso. Y por otra parte, en redes he escrito un pequeño texto que acompaña un post y me gustaría compartírtelo aquí, de hecho lo voy a hacer, ¿no? Y es, parafraseando un poco tal texto, nosotros no podemos ir echando pañales sucios por donde vayamos. Hemos de reconocer nuestra responsabilidad a la hora de expresar nuestras opiniones, en vez de hacer terapia de desahogo por la calle. ¿A qué me refiero cuando digo hacer terapia de desahogo en la calle? Mira, nosotros en terapias expresamos sin tapujo nuestras opiniones, nuestra oscuridad, para poder integrar los dos polos de la polaridad, ¿vale? Y así poder llegar a ese centro asertivo. Y esto, junto a una educación en respeto y en crítica constructiva, es lo que vamos al mundo a aportar con conciencia. Nosotros vamos a aportar nuestro encuentro de la educación con conciencia. En cambio, las personas que están dormidas o que no hacen procesos sólidos, eficaces y eficientes a nivel terapéutico, están haciendo una terapia de desahogo en la calle. Y el resto estamos teniendo que sostener el rol de terapeutas de gratis, porque las personas no están siendo adultos ni sanos, pero se creen empoderados. Esto es otra distorsión que estamos viviendo. Y yo te digo que no, que eso es solo mala educación, así de simple. No, eso no trata de ser más auténticos ni más coherentes, eso no es verdad. Yo lo que considero es como que viviéramos una pañ con ñ de mía. Es decir, es una cantidad enorme de pañales sucios sueltos por donde vayamos, por los canales, por las cuentas de muchas personas, y pareciera que la competencia es saber quién es más agresivo. Y después están los comentaristas que igualmente quieren hacer su alarde de baja conciencia soltando pañales por canales y por cuentas de otras personas. Y yo,
ante esto muchas veces me pregunto, ¿pero tú vas a casa de tu vecino a soltar el pañal sucio de tu hijo o tu defecación allí? Pero entonces, ¿por qué lo haces con la palabra en los espacios de propiedad de otros y además que son públicos? Y después, por otra parte, nos encontramos que las personas dormidas están intentando argumentar la necesidad del respeto en la expresión cuando realmente lo que quieren es anular la libertad de expresión de las personas. Usar la necesidad del respeto es también una forma de tapar la boca de las personas. Es algo similar a lo que pasa con ese tapaboca de la negatividad. ¿Por qué? Porque si no fuera así, lo que harían sería promover la educación, no la imposición legal. ¿Sí? Para mí, la idea de salida de todo esto es que haya menos falso y tóxico empoderamiento y más limpiarnos ese pañalito cada uno de nosotros en nuestra casa. Y para ello necesitamos una educación sólida, en respeto y muy, muy, muy importante. Este texto que he parafraseado lo escribí porque veo que la sociedad está caótica. Y realmente, gracias al caos que vivimos, es que podemos llegar a un orden. Porque cuando sacamos todo del baúl, todas esas verdades, pues podemos comprender realmente cómo está la psique del ser humano, de la sociedad. Y desde ahí proponer mejoras y soluciones. Pero no las que dan los castradores de la libertad, ¿no? de inquisidores, que realmente o te castran tu verdad humana con ese tapabocas de hay que ser positivo, sé positivo, como con el callarte la boca y no dejarte libertad de expresión. Y eso también es lo que expresa este texto que escribí, ¿no? El cómo sanar el caos interno sin taparlo. Los procesos personales que describo en este artículo que he leído no trata de que los vayamos haciendo en redes ni por donde vayamos. O sea, es que esta es como la confusión que existe, ¿no? Ese polo de la polaridad que describo en el artículo es la negación de la oscuridad humana. Pero es que resulta que hay muchas personas que se están yendo al polo radicalmente opuesto, que es la expresión máxima de la oscuridad humana. Y eso no es lo que apoya este artículo que he leído. Para nada, no quiero que se malinterprete. Yo respaldo todo el proceso del ser humano, porque yo soy la primera que lo respaldo al haber creado libros, artículos, podcasts, para que se pueda apoyar la sanación de la psique del ser humano, reconociendo la oscuridad. Pero todo proceso tiene su lugar. Y la expresión de esa negatividad, de la oscuridad que yo menciono en el artículo, no hemos de ir lanzándola como pañales sucios allá por donde vayamos. Yo tampoco apoyo el no saber hacer críticas constructivas. Ahora bien, yo a las críticas destructivas, yo les corto el rollo fuerte y flojo, pero de rapidito. Yo no tengo que hacerme cargo de los pañales cagados, tal cual, de nadie. Si yo no estoy en una sesión de terapia o de coaching, porque yo dentro de ese espacio estoy cobrando porque la persona exprese su negatividad, la alquimice y yo poder apoyarle en alquimizarla, transformarlo en poder personal y ayudarle a desarrollar al mismo tiempo su educación, su espíritu crítico, su crítica constructiva y el respeto por sí mismo y por otras personas. Pero si yo estoy en redes, ya sea como un comentarista, como teniendo un canal o como yo comentarista de otras personas, yo no tengo que recibir el pañal sucio de otra persona, porque esa es su oscuridad. Esa oscuridad yo no la tengo que cargar conmigo. ¿Sí? Es decir, el artículo va de que no vayamos a un polo, pero yo tampoco voy a apoyar el otro polo, de que las personas no se hagan responsables de dónde y a quién han de expresar esa negatividad, que es humana, pero hay que saber dónde compartirla. Yo distingo 3 posibilidades. Está la necesidad de desahogo y de reconocer, como he dicho, la oscuridad y la negatividad de cualquier ser humano.
Eso ha de ser escuchado. ¿Para qué? Para que no se aloje en el cuerpo y así no nos dañe. Y finalmente, así es como vamos a poder lograr la plenitud, haciendo esa catarsis interna y esa liberación de la negatividad con responsabilidad. Pero otra cosa es ir por la vida de killer, teniendo que ir soltando el cubo de basura interno por donde vayamos, porque queremos llamarnos honestos y coherentes, que eso no es más que puro egoísmo, es falta de inteligencia emocional. Y hacer los procesos de desahogo gratis, en público, y que otros carguen con las carencias que tú tienes. Y otra tercera cuestión bien diferente es que cuando tú estés en la vida, lo que tú veas o escuches te active una negatividad y no puedas sostener esa negatividad que te emerge y explotes públicamente y saques culebras por la palabra. Si es así, yo lo que considero en esta tercera opción es que no estás preparado o preparada para escuchar esa información. Y quizás, solamente podrías aspirar a tener un pelín de información de esos contenidos para que no se te active toda esa negatividad. Mira, yo recuerdo que cuando veía peleas callejeras, yo vengo de un barrio humilde, yo lo que decía era que las personas no estaban defendiendo nada. Ellas no defienden nada. Cuando tú ves peleas, esas agresividades en la calle, esas luchas físicas cuerpo a cuerpo, realmente lo que están haciendo es una terapia catártica en la calle para sacar toda su ira y su enfado. Pero realmente no defienden nada. Se suman a ese conflicto para justificar la necesidad de desahogo catártico que tienen, que eso es lo que hacemos en terapia. Que si hay una persona con un alto nivel de agresividad, lo que se hace es catalizar esa agresividad mediante una expresión física, dando el derecho a que sea posible esa expresión, pero en un lugar privado, protegido, cuidado, para que nadie pueda salir dañado, ni tan siquiera la persona que está expresando esa agresividad. De lo contrario, el hacerlo en la calle, eso lo único que hace es sumar más caos a la vida. Cuando yo expreso en el artículo que hagamos terapia de desahogo para expresar nuestra verdad y que hemos de hacerlo con personas que realmente tengan la capacidad y la disponibilidad de escucharlo, eso lo puedes hacer con personas que estén disponibles, como digo, ¿no? Y puede ser tu madre, tu pareja, tu amigo, un profesional. O bien lo puedes hacer en solitario, con una libreta o con un audio de voz del móvil. Mira, yo desde mi adolescencia necesité mucho la comunicación, la expresión de mis procesos psicoemocionales. Vale, yo lo que tengo es que tengo un Marte en Géminis, que es una comunicadora nata, y después aparte yo tengo un trígono en casa 3, que es de Géminis, en Libra, Saturno, Plutón y Júpiter. Si yo no hago una canalización de toda la información siendo comunicadora y no me desahogo mediante un medio funcional, como son los audios o la libreta, pues yo realmente puedo derivar en una verborrea eufórica y una compulsividad a la hora de ir contestando por las redes a todo el mundo y por la vida y no poder parar de contestar. Entonces, el autoliderazgo implica eso también. Conocernos, saber cómo nosotros podemos irnos desde la negatividad a algo que no sea sano para el entorno y canalizarlo autoliderándonos a nosotros mismos. Yo lo que hacía mucho era escribir muchísimo desde la adolescencia y aparte también después empecé con los audios y después lo que hacía era que leía mis materiales escritos o los escuchaba y de esa manera lo que yo podía hacer era ser los dos roles al mismo tiempo, la persona que se desahoga y la persona que escucha y que puede observar y analizar como si fuera una amiga a quien está escuchando. Luego de todo ese desahogo viene la alquimia. Sí, después hay que hacer un proceso terapéutico, hay que hacer un proceso de herramientas, ya sean físicas, deportivas, de danzas, se puede hacer muchísimos tipos de herramientas catárticas. Pero es que una vez que estamos centrados gracias a esos dos procesos previos, es que podemos tomar las riendas del respeto y de la preparación en crítica constructiva e ir al mundo a sumar
nuestro empuje de evolución para el todo. Pero este proceso que estoy describiendo no se está haciendo. Venimos de el tapaboca, ya sea del tapaboca de la negatividad o del tapaboca que quieren hacer ahora con la libertad de expresión, o bien el polo opuesto, ¿no? Esta explosión de negatividad y de comunicación sin ton ni son ni conciencia. Y es salir, esta propuesta que hago es salir de estos dos polos para lograr el centro asertivo. Y esto también es una actitud de positivismo y de optimismo. Y es que con esta conciencia que tú vas a ir pudiendo desarrollar, es que puedes comprender que tú, como ser humano, tienes una solución. Tienes procesos internos que, aunque parezcan muy grandes y muy caóticos internamente, tienen solución, que hay una mejora y que el mundo por ello también tiene posibilidades de mejora si tú sumas con tus contribuciones. Reconozco por todo esto que como seres humanos nosotros no hemos de llevarnos a esparcir el caos hacia el mundo, sino que implica poder integrar una verdadera y profunda sabiduría. Y por aquí te voy a dejar lo dicho, lo reflexionado, y solamente decirte que muchísimas gracias por tu tiempo y que muy buen viaje caminante hacia tu plenitud. Un abrazo enorme. Chao. Gracias por escuchar. Dale a me gusta para saber que voy por buen camino. Coméntame en qué te ayudó más este podcast de hoy y suscríbete para recibir notificaciones de las nuevas publicaciones. Para que más personas puedan beneficiarse de este material gratuito, compártelo para que seamos cada vez más personas plenas y así sumar nuestro grano de arena al bienestar individual y al bienestar social.